Para mí, sin duda, una de las habilidades más importantes que puede aprender una persona en su vida es la de aprender a dar feedback de manera efectiva. Y lo digo yo porque a mí es una cosa que me ha ayudado tanto. Yo soy una persona, bueno, siempre me ha costado mucho expresar mis emociones, expresar lo que siento, expresar lo que pienso. Siempre he tendido a evitar el conflicto. Y eso pues me ha traído muchos problemas a la hora de enfrentar situaciones complicadas, sobre todo cuando tengo que dar feedback negativo, porque dar feedback positivo es muy sencillo. Cuando tienes que decirle a alguien que bien lo haces o que guapo eres, es mucho más sencillo que tener que decirle a alguien que no te gusta lo que ha dicho o lo que ha hecho o lo que piensa bueno, que realmente no funciona lo que está pasando. A mí, enfrentarme a ese tipo de situaciones en las que tengo que decirle eso a alguien, emocionalmente me costaba muchísimo, muchísimo. Era realmente duro bueno, lo pasaba muy mal. ¿Qué pasa? Que cuando te desbordas emocionalmente, porque si te enfrentas a esa situación y emocionalmente te desbordas, pues muchas veces lo haces de una manera incorrecta y dejas que las emociones tomen posesión o tomen control y las cosas no salen como tienen que salir y no te expresas como te tienes que expresar, no llevas el mensaje claro y aparte que la otra persona normalmente se lo toma de una manera personal. Es un método que aprendí en Estados Unidos hace tiempo y la verdad que FBI es como de las películas, ¿vale? Que pone FBI, pero bueno, es un acrónimo que significa algo diferente y es algo que empezaron a hacer una empresa en Estados Unidos. A nivel de equipos empezaron a utilizar este método para que hablaran entre sí, para que se dieran feedback unos a otros de una manera mucho más efectiva. Primero, de una manera mucho más educada, mucho más cordial, que además ayudó a que las relaciones entre empleados fueran mucho mejores. De hecho, todo el mundo lo utilizaba y esta empresa, de hecho, ha tenido muchísimo éxito y ha sido, bueno, han hecho estudios incluso con esto, ¿no? El método consiste en lo siguiente. Bueno, el acrónimo significa F, la F es de feeling, que en español es sentimiento, la B significa behavior en inglés, que en español es comportamiento, y la I significa impact, que en español pues es impacto. ¿Cómo vamos a decir un FBI? Bien, lo primero que vamos a hacer es decir nuestro sentimiento, nuestro feeling. Yo me he sentido de esta manera. Lo segundo que vamos a decir es el comportamiento que esa otra persona ha tenido, que nos ha molestado o que nos ha gustado. Yo me he sentido de esta manera cuando has hecho esto. Y lo último que vamos a decir es el impacto que eso ha tenido en tu relación, o en el equipo, o en la empresa, o lo que fuera. Yo me he sentido de esta manera cuando has hecho esto y el impacto que esto ha tenido es este. Esto se puede utilizar tanto como para feedback negativo como para feedback positivo. Y también se puede utilizar no solamente a nivel empresarial, se puede utilizar a nivel personal, que es una de las mejores cosas que puedes hacer a nivel de relaciones de familia, relaciones con tus hijos, con tu pareja, etc. Voy a poner un ejemplo que es mucho más sencillo de entender. Imagínate en una empresa, una persona llega tarde a una reunión y tú le dices, hoy me he sentido frustrado porque has llegado 30 minutos tarde a la reunión. Y el impacto que eso ha tenido es que he tenido que pasar 20 minutos explicándotelo todo de nuevo en un proyecto que realmente es urgente para nosotros. Cuando tú le dices a una persona esto de esta manera, le estás diciendo que estás molesto porque ha llegado tarde y el impacto que ha tenido, esa persona difícilmente te va a poder argumentar. ¿Por qué? Porque si yo a esa persona en vez de decirle eso, le digo, es que siempre llegas tarde, es que tú llegas tarde, es que mira lo que has hecho, empezamos a acusarle, esa persona lo primero que va a hacer es ponerse a la defensiva. Su ego le va a decir, me están atacando, defensa. Entonces va a contraatacar diciendo, primero poniendo excusas o contraatacando incluso diciendo que la culpa es de otro o la culpa es de lo que sea. De esta manera, la otra persona se va a sentir, cuando tú le hablas de tus sentimientos, esa persona automáticamente no va a poner esas defensas arriba. Y difícilmente va a poder argumentar algo que tú has sentido. Yo he sentido esto. ¿Qué vas a argumentar si lo he sentido yo? Es posible que sí que lo intente y las personas que no le gustan, a nadie nos gusta que nos digan lo que hemos hecho mal. Pero si esa persona te dice algo, intenta defenderse o justificarse de una manera que no tiene sentido, le tienes que repetir exactamente lo mismo otra vez. Me he sentido frustrado porque has llegado todo lo mismo otra vez. Y se lo repites hasta que lo entienda. Funciona de esa manera. Yo personalmente lo he empezado a utilizar no solo a nivel empresarial, sino también a nivel personal. Y a nivel personal te puedo asegurar que ha transformado la forma en la que expreso mis sentimientos. Porque siempre hablo desde mí y hablo con un orden muy claro. Es muy importante que cuando hagas un FBI, que digas claramente lo que, primero, cómo te has sentido, muy claramente, me he sentido frustrado, me he sentido dolido, me he sentido lo que sea, y tienes que decir muy claramente cuál ha sido el comportamiento explícito. Has llegado 30 minutos tarde a la reunión, incluso puedes decir de las 3:30, o sea, muy claramente qué es lo que ha pasado y el impacto que ha tenido. También muy claramente dicho. Cuando tú haces esto de esta manera, a la otra persona le queda muy claro qué es lo que ha pasado, porque muchas veces cuando empezamos a hablar y tenemos que dar un feedback
a otra persona, y sobre todo si es un feedback complicado, ¿qué pasa? Que las emociones intervienen, que las emociones se ponen en medio. Y cuando nos desbordan las emociones y cuando las emociones son las que toman el control de la conversación, ya no decimos las cosas claramente. Ya empezamos a hablar desde aquí abajo y realmente decimos, a veces decimos cosas que no queremos decir y empezamos a acusar a la otra persona o empezamos a poner cosas que no tienen ningún sentido. Y esto no es una manera efectiva de dar feedback. Yo personalmente, sinceramente, a mí me transformó la forma en la que lo hago. A nivel empresarial funciona increíblemente bien. A nivel personal también. Yo, por ejemplo, una de las cosas con los hijos, por ejemplo, ¿no? Si no recogen la mesa, le dices, hoy me he sentido decepcionado porque no has recogido la mesa tal y como acordamos. Y el impacto que eso tiene es que tengo que hacerlo yo cuando tengo muchísimas cosas que hacer y lo que habíamos acordado era otra cosa. Si tú le dices eso a tu hijo, le dices, yo me siento decepcionado o me siento frustrado o me siento cansado. Con los hijos, evidentemente, pues los hijos siempre tienen un ego muy arriba y a veces es más difícil hablar, pero si tú le hablas desde ti, los niños lo van a entender mucho mejor. Y con tu pareja igual, obviamente. Esto es una forma que a mí, sinceramente, me ayudó muchísimo. Te invito a que lo hagas. Hay dos cosas que son muy importantes hacer cuando haces este tipo de feedback. Y es, primero, hacerlo en las 24 horas siguientes al momento que ha ocurrido lo que quieras decirle a esa persona. Por ejemplo, si has llegado tarde a la reunión, no puedes esperar 3 días para decírselo. Tienes que decírselo dentro de las primeras 24 horas. Que esté muy fresco en la mente de ambos qué es lo que ha pasado y cuándo ha pasado. Porque si no, no va a tener una efectividad como debe tenerla. Porque o te acuerdas mal o vas a buscar una excusa más fácilmente o vas a decir, no, es que siempre que sea una cosa muy clara, incluso pocas horas después de que haya pasado, incluso o 20 minutos después de que haya pasado. Depende de lo que sea. Y la segunda cosa que hay que hacer es hacerlo en persona. El feedback hay que darlo en persona. Hay que decirle con tu propia voz a la otra persona, mirándola a los ojos, viendo su expresión corporal, que él vea tu expresión corporal y que quede muy claro lo que estás diciendo. Porque de la comunicación que tenemos las personas, el 90% es corporal, el 10% es verbal. Si yo le mando un mensaje o le llamo por teléfono, o ya no te digo si le mando un email o un texto, eso ya no va a tener la efectividad que tiene que tener. Porque ya automáticamente esa otra persona, primero, no va a entender muy bien a lo mejor lo que le quieres decir, porque es muy fácil malinterpretar, y segundo, porque esa persona se va a poner a la defensiva mucho más fácilmente. De hecho, cuando tú das un feedback de este tipo, un FBI, lo que estás haciendo es empezar una conversación. Cuando tú hablas de lo que ha pasado y cómo te has sentido, qué es lo que ha hecho y el impacto que ha tenido, realmente estás comenzando una conversación. Estás comenzando una conversación para ver cómo podemos mejorar. De hecho, una de las cosas que yo siempre hago cuando hago un FBI es, yo me he sentido de esta manera por esto que has hecho y el impacto que ha tenido es esto. ¿Cómo puedes ayudar? Si tú acabas el FBI con un ¿cómo puedes ayudar? Realmente estás abriendo la conversación a una conversación y estás abriendo a que esa persona no se ponga a la defensiva. Es decir, oye, esto no está funcionando. ¿Cómo podemos solucionarlo? ¿Cómo puedes ayudar para que esto funcione mejor o mejore? Realmente es una forma súper efectiva de hacerlo. Yo te recomiendo que lo intentes o lo pruebes. Es verdad que al principio un poco el lenguaje suena un poco extraño, ¿no? Yo me he sentido, esto que has hecho o el impacto que ha tenido. Luego tú vas buscándole tus palabras, tu forma de hacerlo, pero es importante que mantengas el orden. O sea, tus sentimientos, lo que ha hecho la otra persona y luego el impacto, ¿no? Pero bueno, si no quieres utilizar las palabras tal y como las he dicho yo, sí puedes utilizar otras palabras que sean tuyas, pero siempre utilizando este orden y recomiendo que al final hagas un cómo puedes ayudar. Y por último, a nivel de feedback positivo, ¿cómo podemos hacer que el feedback positivo sea aún mejor? ¿No? Porque bueno, cuando decimos a alguien algo bueno siempre le va a gustar, pero es que se puede llevar a otro nivel también si utilizas el FBI. Imagina que tú estás en una empresa y tienes que quedarte 2 horas más a acabar un proyecto que es urgente, etc. Y tienes un amigo, Antonio, que se queda contigo 2 horas más a hacer este proyecto de su tiempo, porque él quiere ayudarte. Tú le puedes decir, oye Antonio, muchísimas gracias por quedarte, la verdad que me has ayudado muchísimo, muchas gracias. Está muy bien, obviamente Antonio te lo va a agradecer, pero imagínate que tú le dices a Antonio, Antonio, me siento realmente agradecido porque te has quedado 2 horas de tu tiempo para ayudarme en este proyecto en el que yo voy retrasado y el impacto que eso tiene es que me siento orgulloso y me siento feliz de trabajar en una empresa como esta y tener compañeros como tú. Muchas gracias. Si tú le dices eso a una persona, el impacto que tiene es muchísimo mayor. Y yo, sinceramente, a veces, ¿no? Tú dices, ¿qué cosas puedo mejorar en mi vida? ¿Qué cosas puedo...?
Esto realmente te puede ayudar muchísimo a mejorar tus relaciones personales y tus relaciones laborales. Y yo a cualquier persona, cualquier líder, cualquier jefe de grupo, cualquier director, cualquier persona que está a cargo de alguien o de un grupo de personas, debe de aprender este método, y yo te invito a que lo pongas en práctica porque verás el cambio que hay a nivel de relaciones personales dentro de una empresa y a nivel de trabajo de grupo.